Bien, bueno, ahora sí, grabando. Buenas tardes. Creo que somos todas mujeres por el momento, que bueno, es un tema que principalmente nos convoca a las mujeres, pero está bueno que como ciudadanía, tanto mujeres o varones, podamos saber o tener conocimiento, conocer un poco más sobre esta temática. Me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Marisol Zarza. Trabajo en el Centro de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de las Misiones. Eh, Quizás varios ya vienen participando de otras charlas, pero les cuento, para quienes no saben, que hace varios años venimos desarrollando un ciclo de charlas y actividades abiertas a la comunidad sobre temáticas de salud que solemos organizar de acuerdo al calendario de la Organización Mundial de la Salud y también teniendo en cuenta el calendario del Ministerio de Salud Pública de Misiones, ¿sí? Y es así que mes a mes vamos viendo los diferentes temas de salud que se pueden abordar. Por lo general procuramos que sean abordajes interdisciplinarios, ¿sí? Entendiendo a la salud como un objeto complejo, multidimensional, y en el día de hoy nos convoca una charla que se denomina Prevención, Diagnóstico Temprano y Memoria, Octubre Rosa y el cáncer de mama, ¿sí? Estamos en el mes, digamos, en donde más se pone énfasis en lo que es esta campaña, vamos a decir, de prevención. Nos acompañan en el día de hoy para hablar sobre esta temática la médica Marcela María Morini Cocover, que es médica, específicamente es oncóloga clínica, ¿sí? Perdón, las tres disertantes que nos van a acompañar son también docentes de UCAMI. También está con nosotros la doctora Natalia Andrea Gomeñuca, que es licenciada en Educación Física y es magíster y doctora en Ciencias del Movimiento y además es instructora, bueno, es muchas cosas, Nati, pero por ahí en lo que tiene que ver con la temática de hoy, también vamos a mencionar que es instructora de caminata nórdica, porque bueno, es una actividad que ella viene empleando también para acompañar el tratamiento de este tipo de cáncer, ¿sí? Después Natalia nos contará mejor, por supuesto. Y también con nosotros está la doctora Carola Cherokee, que es genética, digamos, de título de grado, y es doctora en ciencias, ¿sí? Específicamente en lo que es biología genética, ¿sí? Y bueno, cada una de ellas nos va a hablar desde su disciplina sobre esta temática para que podamos ver de una manera bastante integral sobre esta temática para, bueno, conocer, poder prevenir, poder prestar atención o conocer también las alternativas que se pueden tener cuando, digamos, cuando para prevenir por un lado, pero en el caso de que ya haya algún diagnóstico de que esté ocurriendo, eh, poder hacer, digamos, lo mejor posible o ver las alternativas que tenemos para poder tratarlo, ¿sí? Así que les doy la palabra a las disertantes para que puedan arrancar. Muchas gracias a todos por conectarse y bienvenidas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la iniciativa, ¿no? En este caso de convocarnos para hablar sobre este tema. Ahí comparto pantalla. Bueno, porque el cáncer tiene que ser una enfermedad conocida por todos, porque es cada vez más frecuente, ¿sí? Hace bastantes años se estableció que una de cada dos personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida, ¿sí? Es una enfermedad muy prevalente, cada vez más frecuente. ¿Cuáles son los datos oficiales en cáncer? La IARC, que es la entidad que es responsable de darnos las cifras a nivel mundial de distintas enfermedades, ¿no? En este caso, lo último oficial es lo publicado en el 2020, en el que
se detectaron más de 19 millones de nuevos casos de cáncer, ¿sí? En ese año, es decir, una cifra considerable, ¿no? Y en cuanto a cáncer de mama, también a nivel mundial, se sabe que 1 de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama, ¿sí? Entonces, es de los tumores más frecuentes. Si nosotros desglosamos de la lista de tumores en general, cuáles son los más comunes, mama se lleva el primer puesto, ¿sí? A nivel mundial, seguido por pulmón, colorecto, próstata, estómago y otros, con más de 2.200.000 nuevos casos de cáncer de mama a nivel mundial. En Argentina, estos son los números oficiales, los que brinda el Instituto Nacional del Cáncer, que en esta publicación nos muestra que hay más de 22.000 nuevos casos de cáncer de mama, ¿sí? Por año en las mujeres. Es el tumor más frecuente también. Y si nos vamos a enfocar en cuanto a las muertes que causa este cáncer, fíjense que en estos gráficos lo que vemos, por un lado, es en las provincias, las que tienen un color más fuerte son las que tienen más mortalidad por cáncer de mama, las que tienen color intermedio en el medio y las que tienen colores claritos son las que menos mortalidad tienen, ¿no? Y bueno, nosotros estaríamos en aproximadamente 18 a 21 muertes por cada 100.000 mujeres por año, un poco más alto que la media del país. Entonces, sabemos que esta es una enfermedad muy frecuente, ¿sí? El cáncer en general y puntualmente el cáncer de mama. Entonces, ¿por qué es importante hablar de una detección temprana? ¿Sí? De llegar antes o llegar de forma oportuna, digamos. Porque si nosotros logramos detectar un cáncer de mama cuando solamente está en la mama, ¿sí? O sea, el lugar donde se origina, si este nódulo fuera el tumor, y nosotros tratamos este tumor, las probabilidades de que una mujer o una persona con cáncer de mama estén vivos a 5 años es casi el 100%, ¿sí? Es decir, es altísima la probabilidad de poder vivir a largo plazo cuando se detecta en estadios localizados, decimos, una enfermedad temprana. Ahora, ¿qué pasa cuando ese tumor empieza a crecer y, por ejemplo, tiene diseminación o ramificación hacia los ganglios que están adyacentes a la mama, es decir, los ganglios axilares, por ejemplo, o acá en el cuello, que son el primer lugar al que un cáncer de mama puede diseminarse o ramificarse o dar metástasis? Esas probabilidades bajan, ¿sí? De 99 a 86%. Entonces, eh, disminuye las probabilidades de poder curarse, ¿no? De la enfermedad o tener una larga sobrevida por este diagnóstico. Y más aún cuando hay una enfermedad metastásica en otros sitios, por ejemplo, en los pulmones, en el hígado, en el cerebro. Las probabilidades de que una mujer con este diagnóstico esté viva 5 años son del 30%, que esto, si bien ha mejorado mucho en las últimas décadas, con todos los tratamientos modernos que hay, sigue siendo, digamos, un número bajo, ¿no? Y claramente hoy en la medicina todavía no existe un tratamiento que pueda brindar curación a las mujeres que tienen enfermedad metastásica, ¿sí? Entonces, por ahí, para repasar unas cosas conceptuales y que se entiendan mejor los factores de riesgo y por qué son factores de riesgo, una célula normal es la que se termina transformando en tumoral, ¿no? Recordemos que cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo, y esto es ya de la escuela, ¿no es cierto?, está conformado en su primer nivel por células, ¿sí? Ese es el punto de partida de cada sistema. Y a su vez existen muchos tipos de células en el cuerpo en los distintos sistemas. Cada una de estas células tiene la capacidad de transformarse en célula cancerosa. Entonces, ¿de dónde parte esto? Una célula normal, cuando se replica o genera dos células hijas, puede a veces tener un daño en su ADN normal. Entonces, la maquinaria de la célula reconoce al ADN como algo anormal y dirige a la célula hacia la muerte celular, ¿sí?
¿Para qué? Para que esa célula no siga replicándose y heredando a sus células hijas un daño genético. Ese mecanismo es el que se va perdiendo o el que no se sensa en algún momento y se termina, digamos, transformando esta célula normal en una célula cancerosa, es decir, una célula que tiene su ADN dañado y que se sigue replicando. Es decir, la maquinaria celular falló en reconocer ese daño y la célula se sigue replicando y esto en definitiva termina siendo lo que llamamos tumor, que a veces puede ser benigno y a veces puede ser maligno, que eso sería un cáncer. Entonces, el cáncer es una enfermedad multifactorial. Cuando nosotros a veces tenemos que explicar a un paciente que viene con un diagnóstico reciente de cáncer por qué ocurre esto, y la verdad es que no es por una sola razón, son múltiples razones. ¿Por qué? Porque la célula tumoral va adquiriendo, digamos, distintas capacidades o propiedades a lo largo del camino de la vida que hacen que se vaya sumando daños, ¿sí? En su ADN y eso predispone a que se mantenga el círculo vicioso, ¿sí? Puntualmente en cáncer de mama nosotros hablamos de tres tipos de cáncer de mama. Por un lado el cáncer de mama que es hormonal, por otro lado el HER2 positivo y por otro lado el triple negativo. ¿Cómo se sabe qué tipo de cáncer de mama tiene una paciente? Eso se analiza con la biopsia, ¿sí? Cuando uno toma muestra del tumor y eso se manda a analizar. Y los patólogos son los que nos informan qué tipo de cáncer de mama es. Y esto porque es importante por ahí tener un poco de noción, porque no todos los cánceres de mama son iguales, ¿sí? El pronóstico cambia mucho para estos tres tipos de cáncer de mama. Es decir, este tumor, por ejemplo, el hormonal, tiene un pronóstico más indolente, se comporta de una forma menos agresiva que este y este, y por el contrario, estos dos tumores, el HER2 positivo y el triple negativo, tienen mayor probabilidad de dar diseminación a distancia, es decir, de generar metástasis, inclusive siendo tumores muy chiquititos. Los tratamientos son diferentes para estos tres tipos de tumor. Y esto, digamos, explica que la evolución de todas las mujeres con cáncer de mama no es la misma y los tratamientos no son los mismos en general, ¿sí? Entonces, volviendo a poder entender por qué el cáncer es cada vez más frecuente, y en este caso cáncer de mama, y es porque cada vez vivimos más, la expectativa de vida en todos los continentes ha ido en aumento, ¿sí? En las últimas décadas, y esto explica que cuanto más vivimos, más daño genético vamos acumulando en nuestras células y eso nos predispone a terminar teniendo algún tipo de cáncer, ¿sí? Entonces, si este es la piel, digamos, intestinal o el epitelio intestinal normal, que está conformado por células, cada una de estas son células. Estas células, al ir acumulando daño en su ADN, termina transformándose en una célula anormal, que puede dar origen a tumores benignos, en este caso, por ejemplo, adenomas, o tumores malignos, que serían los cánceres. Y eso es en base, fíjense, a tanto lo que está en naranja como lo que está en azul, a todos los daños que se van acumulando en la célula para terminar generando un cáncer. Es decir, no se produce de la noche a la mañana. Claro está que en algunos tumores se sabe muy poco y en otros se sabe un poco más. En cáncer de mama sabemos que este proceso de que una célula normal se transforme en una célula cancerosa demora mucho tiempo en general, en la mayoría de los casos demora años, ¿sí? Por otro lado, las mujeres somos las que estamos más predispuestas a tener cáncer de mama porque tenemos una glándula mamaria que tiene mayor volumen, ¿sí? Comparada con la de los hombres. Recordemos que los hombres también tienen glándula mamaria y por ende también pueden tener cáncer de mama. Entonces, no es tan frecuente en los hombres justamente porque el volumen de la mama o el tamaño de la mama es menor. También hay razas que están más predispuestas, por sobre todas las razas, la blanca es la que está más predispuesta a desarrollar cáncer de mama. Y también importa mucho la historia familiar, ¿no? Nosotros sabemos y tratamos de redirigir a veces los estudios de prevención, digamos, o de screening, como decimos los médicos, que necesita a una persona
o que se recomienda en una persona en base a la historia familiar. ¿Por qué? No es lo mismo que yo en mi árbol genealógico, en toda mi familia, no tenga ningún antecedente de cáncer, que tenga varios antecedentes de cáncer, y más si son todos antecedentes de cáncer de mama o cáncer de ovario. O sea, también importan los tipos de cáncer que hay en la familia. Y por otro lado, la edad en la que se tiene un diagnóstico de cáncer. Cuanto más años tengo y tengo un diagnóstico de cáncer, es menos probable que eso pueda ser hereditario, ¿sí? En cambio, nuestra alarma en general en el día a día cuando hacemos consultorio es que todos los pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer y tienen 50 años o menos, en general ya pensamos en que puede haber algo hereditario, ¿sí? Y que predispondría, digamos, también a que eso se sume como otro factor a tener en cuenta para el desarrollo de un cáncer. Volvemos a que las mujeres también tenemos que prestar, digamos, un poco de atención a lo hormonal en nosotras, porque si volvíamos a los tipos de cáncer de mama, el cáncer de mama que es hormonal es el cáncer más frecuente, ¿sí? 7 de cada 10 mujeres o personas con cáncer de mama tienen cáncer de mamas que son hormonales. Entonces, uno de los factores que puede influir sobre eso es los ciclos menstruales o los ciclos hormonales. Cuanto menos edad tengamos la primera menstruación o la menarca, y cuanto mayor sea nuestra edad a la que tengamos la menopausia, eso quiere decir que más tiempo en la vida estamos expuestas a las hormonas sexuales femeninas, es decir, a los estrógenos, y eso nos predispone a desarrollar ese tipo de cáncer más que nada, no tanto a los otros, al HER2 positivo y al triple negativo. Por otro lado, también quizás habrán escuchado a los médicos radiólogos, ¿no? Hablar de las mamas densas. Para entender un poco conceptualmente, las mamas densas solamente las podemos saber si tenemos mamas densas cuando nos hacemos una mamografía, ¿sí? Estas son placas de mamografía y en las mujeres, en todas, cambia cómo se ve la mama en una mamografía. La mamografía puede verse de esta forma, que es cuando hay mucho tejido adiposo, mucha grasa, o puede verse de esta forma cuando hay más tejido glandular, ¿sí? Que tejido adiposo. Eso depende de muchas cosas, depende principalmente de la edad, pero no es el único factor, ¿sí? Entonces, si una mujer tiene mama densa, cuando hay un nódulo en esta mama, es muy difícil detectarlo por mamografía. ¿Por qué? Porque un nódulo en la mamografía es algo que se puede sospechar como anormal y que puede ser un tumor benigno o maligno, ¿no? Si ustedes se fijan en este que dice A, van a ver que acá hay un puntito blanco que se ve muy bien, muy fácil. Esto es un puntito de calcio, pero algo así se suelen ver, ¿no? Los nódulos en la mamografía como algo anormal, ¿no? Un tumor benigno o maligno. Entonces, cuando en esta mama un radiólogo, un médico que analiza la mamografía, ve un nódulo, es muy fácil decir si es sospechoso o no es sospechoso, ¿sí? En cambio, acá, que aparecen un montón de manchas blancas, es un poquito más difícil decirlo, acá también, y acá mucho peor, digamos. La dificultad para detectar un nódulo en esta mama densa es mucho más difícil, ¿sí? Entonces esto es un factor de riesgo. Por otro lado, las mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama también tienen más predisposición o probabilidad de tener cáncer en la otra mama, ¿sí? Yo siempre le digo a los pacientes que hay que pensar que su cuerpo es tierra fértil para la semilla del cáncer y eso significa que así como apareció un tumor, puede aparecer otro, ¿sí? Tanto recaídas del tumor que apareció al principio como tumores diferentes. Por otro lado, la radioterapia, es decir, hacer tratamiento para el cáncer de mama, también puede predisponer a otros tipos de cáncer. El riesgo o la relación, ¿no? En la balanza entre la probabilidad de que aparezca un cáncer por radiación es muy baja comparado con el beneficio que se brinda con el tratamiento. Entonces, la recomendación médica es el tratamiento radiante. Todos estos son factores sobre los que no podemos influir, ¿sí? O sea, si nos toca, digamos. Entonces, vamos a poner más el foco en los factores en los que sí podemos influir. Y principalmente hoy en día está el sobrepeso o la obesidad
o el perímetro o circunferencia abdominal elevado. ¿Cómo sabemos que tenemos o si tenemos sobrepeso o obesidad? El más conocido es el IMC y no es Instituto Misionero del Cáncer, donde trabajamos algunos de nosotros, sino que es índice de masa corporal. El índice de masa corporal es la división entre el peso y la altura en metros, ¿sí? Entonces, haciendo este cálculo, nosotros podemos tener una noción de cuál es nuestra situación actual de peso en relación a la altura. Y fíjense que esta tabla re complicada y muy extensa es para mostrar esto, ¿sí? Que el bajo peso es un valor menor de 18, que el peso saludable, el peso adecuado para la altura es entre 18 y 24, y así en aumento, digamos, hablando de sobrepeso y obesidad. En las últimas décadas se describe que la obesidad severa y la obesidad en general son cada vez más frecuentes. Y esto es muy importante tener en cuenta porque es algo sobre lo que podemos actuar, ¿sí? Como prevención primaria, es decir, antes de que se forme un cáncer en este caso, y también antes de tener enfermedad cardiovascular, ¿no? Cardiovascular, pulmonar, todas las consecuencias a las que puede llegar a veces la obesidad o la obesidad severa. También se describe actualmente que no solo el peso y la altura se tienen en cuenta para saber si tengo obesidad, sino que un sinónimo es el perímetro abdominal elevado. Cuando la circunferencia abdominal es, yo me mido con 1 centímetro la pancita y tengo más de 88 si soy mujer o más de 102 si soy hombre, aunque tenga un índice de masa corporal normal, eso implica o se traduce, digamos, es lo mismo que hablar de obesidad y todo lo que conlleva la obesidad. Y esto es uno de los conceptos que por ahí se fue incorporando en el último tiempo, ¿no? Y que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué tiene que ver la obesidad o el sobrepeso con el cáncer de mama? Si hay sobrepeso u obesidad, hablamos de casi una duplicación en el riesgo de el cáncer de mama, ¿sí? Más que nada en las mujeres luego de la menopausia, no así en las mujeres antes de la menopausia. Por otro lado, en las mujeres que ya tienen un diagnóstico de cáncer de mama, se describe que la obesidad predispone, ¿sí? A que o aparezca linfedema, que sabemos que es la acumulación del líquido linfático en el brazo, luego de una cirugía que saca los ganglios de la axila, que en general son las cirugías por cáncer de mama, lo predispone o puede empeorar un linfedema, ¿sí? Es decir, deteriora la calidad de vida de las pacientes luego del diagnóstico. Y también lo que tiene mucha importancia y con lo cual nosotros hablamos mucho con las pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer de mama, que es que esta enfermedad puede aumentar las probabilidades de que el tumor vuelva a aparecer, es decir, las recurrencias o las muertes por cáncer de mama, ¿sí? Entonces, ese peso tiene para nosotros hoy en día, cuando estamos en consultorio frente a pacientes oncológicas, y en este caso cuando podemos hablar de prevención, cuál es la relación entre la obesidad y el cáncer. Y fíjense que no solo cáncer de mama, ¿sí? Científicamente ya se demostró que la obesidad es un factor de riesgo, es decir, que predispone a desarrollar todos estos tipos de cáncer. Meningiomas, cáncer de la tiroides, cáncer de esófago, de estómago, riñón, mielomas múltiples, que son los tumores de los huesos, páncreas, colorecto, ovarios, endometrio, vesícula, hígado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tratamos de actuar, digamos, y sostener un peso saludable y un perímetro abdominal saludable, podemos evitar riesgos para estos tipos de cáncer. También así, hablando del alcohol, ¿no? Pasando al alcohol y alcohol de todo tipo. Hoy el concepto es que una bebida estándar es la que tiene 14 gramos de alcohol, entonces es lo mismo hablar de una lata de cerveza que de un vaso de licor o de una copa de vino o de una bebida blanca, ¿sí? Estos serían los equivalentes de una bebida estándar de alcohol. ¿Y por qué es importante? Porque todo se gradúa, ¿no? Hoy en día se sabe que el consumo severo, que sería tomar una bebida estándar, perdón, 4 bebidas estándar, 5 o más días en el último mes, es decir, en un día 4 bebidas estándar por 5 más días en el último mes, es un consumo severo.
pero inclusive el consumo leve y el consumo moderado aumentan los riesgos de desarrollar cáncer de mama y también de otros cánceres, más que nada cáncer de cabeza y cuello, cáncer de colon, cáncer de esófago, ¿sí? Es decir, cuando evitamos el consumo de alcohol, también estamos actuando sobre la prevención de varios tipos de cáncer. Y claro está que el tabaquismo, que quizás se lleva el primer lugar cuando se comenzó a ver el cáncer y cuáles eran los factores de riesgo, ¿no? No solo predispone a cáncer de pulmón, sino que también a la mayoría de los cánceres, ¿sí? Y que hasta un 65% de las mujeres, digamos, tiene como antecedente tabaquismo, eso es altísimo. Lo mismo que tratamientos hormonales luego de la menopausia o tratamientos anticonceptivos. En cuanto a los anticonceptivos, hay mucha discusión, es decir, hay algunos que dicen que no es un factor de riesgo, otros que dicen que sí. Y lo que se sabe actualmente es que tiende a aumentar el riesgo de los cánceres de mama que son hormonales. En general, cuanto más tiempo, mayor es el riesgo. Y en cuanto a los tratamientos hormonales, que son los que se usan en la menopausia, cada vez se desaconsejan más, ¿sí? Porque justamente en estas mujeres, en la menopausia, hay mayor predisposición, digamos, a que favorezca, ¿no?, un cáncer de mama. Entonces, todos estos factores se suman, ¿sí? Y la ausencia de algunos factores como la paridad, que se considera un factor protector, también pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama. Entonces, si nosotros tenemos hijos, idealmente la bibliografía dice que debería ser con menos de 35 años, eso disminuye los riesgos de cáncer de mama en un 34%, si es un factor protector, así como la lactancia, o sea, dar de mamar, disminuye también el riesgo de cáncer de mama, y fíjense que cuanto más meses de lactancia, mejor, ¿sí? Y la actividad física. Y acá sí me tengo también, porque en cuanto a lo anterior, por ahí son cosas que son discutibles, digamos, si uno puede usarlos como factores protectores o tenerlos en cuenta. Pero la actividad física es algo que está al alcance de todos. Las chicas nos van a hablar más también en detalle sobre esto, ¿no? Pero en regla general tenemos que saber, y quiero que se fijen este número de un 40% de riesgo, disminuye la actividad física, ¿sí? Riesgo de cáncer de mama, es decir, 4 de cada 10, ¿sí? Así como mejora muchas cosas, disminuye la fatiga, no solo en los pacientes oncológicos, sino también en las personas que no tienen diagnóstico oncológico, mejora la salud cardiovascular, preserva el funcionamiento físico, la fuerza, disminuye la ansiedad, la depresión, mejora el sueño, mejora los dolores óseos, articulares, mejora la calidad de vida. Por eso es que nosotros también, como recomendación médica, les decimos a los pacientes en general y a todos, independientemente del momento del diagnóstico, del tratamiento o de controles en el que estén, que realicen actividad física, ¿sí? Porque la actividad física tiene muchísima mejoría en muchos aspectos de la vida, y principalmente todo conduce a una mejor calidad de vida, ¿no? En el contexto de un diagnóstico oncológico. Esto es lo que dice la bibliografía que se recomienda formalmente, ¿sí? De qué tipo de actividad física y cuántas cantidades de horas por semana. En cuanto a la dieta, que sabemos que en internet hay mucho, pero mucho, mucho, mucho dando vueltas, la verdad es que científicamente no está demostrado que una dieta en especial o algún alimento en especial sea puntualmente la causa de todos los cánceres, ¿sí? Esto es importante tenerlo en claro. Lo que se recomienda es una dieta saludable, nada en exceso es bueno, entonces todo lo que sea comida chatarra, que en general tiene exceso de azúcares, de grasas, o por ejemplo alcohol, etcétera, conduce, ¿sí?, a un desequilibrio en el cuerpo, y eso termina siendo también un factor que predispone al cáncer, no tener una dieta saludable. ¿Qué es una dieta saludable? Aquella que tenga un poquito de todo, ¿no? La dieta balanceada, que tiene frutas, verduras, que tiene cereales, carnes rojas, carnes blancas. Esa sería la dieta ideal. Y fíjense lo importante que es que todos estos factores que decíamos que podemos modificar
si nosotros actuamos sobre eso, podemos lograr disminuir 2 de cada 10 muertes por cáncer de mama, ¿sí? Y vamos a pasar ahora a la mamografía, que cuando hablamos de prevención, la mamografía sería una prevención secundaria. La prevención primaria de un cáncer es cuando actuamos antes. Con todo lo que dijimos hasta acá, si evitamos los factores de riesgo que podemos evitar, el consumo de alcohol, de tabaco, mantener un peso saludable, hacer actividad física, estamos actuando antes de que se forme un cáncer. En cambio, la prevención secundaria en realidad es cuando detectamos temprano un cáncer, porque el cáncer ya está instalado, pero podemos detectarlo lo más chiquito o temprano posible. Y la prevención terciaria tiene más que ver con aquellas pacientes que ya están con diagnóstico oncológico y en los que nos enfocamos en calidad de vida. Bueno, la mamografía, fíjense, les decía hoy que tengamos en cuenta los números de la actividad física. La actividad física nos ayuda a disminuir un 40% la probabilidad de tener cáncer de mama. Acá la mamografía nos ayuda a disminuir un 30% las muertes por cáncer de mama, o sea que es un poquito más que todo lo que yo pueda hacer eliminando los factores primarios, ¿no? La comida chatarra, el sedentarismo, el alcohol, el tabaco, etc. Entonces, la mamografía son las placas de mamografía, o sea, radiografías de la mama, ¿sí? Como de frente y de perfil. Y en Argentina, la Sociedad Argentina de Mastología, que es lo que seguimos la mayoría de las entidades, recomienda que toda mujer a partir de los 40 años se realice una mamografía de manera anual, ¿sí? Eso es lo recomendado actualmente. Esto puede tener cambios, ¿sí? Más que nada las mujeres que tienen antecedentes familiares, en las que puede llegar a recomendarse que los estudios comiencen antes o los chequeos comiencen antes de los 40 años. Por ejemplo, si en la familia existe un antecedente de una mujer con cáncer de mama a los 30 años, las mujeres de la familia deberían comenzar a hacerse estudios a partir de los 20 años, ¿sí? 10 años antes del diagnóstico de un caso, digamos, con menos de 50, ¿sí? Entonces, eso se individualiza. Pero si yo no tengo ningún antecedente o tengo antecedentes y no estoy segura de si tengo que comenzar a los 40 o antes, puedo consultar, ¿sí? Para sacar la duda. ¿Qué otras cosas podemos hacer nosotros en nuestras casas todos los días? Bueno, el autoexamen mamario forma parte de la prevención o la detección temprana, que es mirarnos al espejo con las manos al costado, las manos detrás de la nuca o las manos en la cintura y observar las mamas, es decir, mirar las mamas. ¿Qué miramos? Buscamos cambios en una mama respecto a la otra, es decir, si una mama está aumentada de tamaño, tiene cambios de la coloración u otros signos que ahora vamos a ver en detalle. ¿Sí? Cada uno de estos signos o síntomas, es decir, las cosas que podemos ver en la mama o sentir, son síntomas de alarma de que hay algo que no está bien, ¿sí? Ya sea hendiduras, enrojecimientos de la piel o ardor, o una zona como más durita en la mama que el resto de la mama, o que salga líquido del pezón, o que existan huecos en la mama, o por ejemplo una parte con venas resaltadas, ¿sí? O que haya heridas en la piel, o bultos internos, o que la piel esté como de naranja, como hinchadita y que los poros de los pelitos se vean hundidos, ¿sí? Y lo otro sería el hundimiento del pezón o la retracción del pezón, que es cuando el pezón se mete hacia adentro. Hay mujeres que nacen con el pezón retraído, pero cuando eso aparece a lo largo de la vida no es normal, ¿sí? Entonces, buscamos todo esto, ¿sí? Y por otro lado, en la ducha todos los días, lo que podemos hacer también y que está al alcance de todas y todos, es revisarnos las mamas. No hay una forma correcta, una forma que esté bien de hacerlo, todas son correctas. Básicamente lo que tenemos que hacer es revisar la mama de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de afuera hacia el pezón, o sea, desde afuera de la mama hacia el pezón, de forma circular, ¿sí? Y como con el pulpejo de los dedos, ¿sí? Que son los más sensibles en nuestras manos, tratando de buscar esto que decíamos recién, ¿no? Un cambio, algo diferente.
Y cuando notamos algo, ahí es cuando deberíamos consultar urgente, ¿sí? Para hacernos estudios. Este QR lo puse a modo de ayuda, más que nada para cuando existen antecedentes familiares, ¿sí? Y no sé en qué edad debería empezar a hacerme estudios mamarios. Es una calculadora online que cuando uno entra al link aparecen los datos en inglés, pero si ponemos el traductor en la compu, te traduce toda la página. Son un montón de pasos y es muy detallado el cuestionario sobre qué antecedentes tenemos en la familia y hay que ir a preguntar mucho en la familia, ¿no? De si, por ejemplo, fue una tía abuela, a los cuántos años, qué tipo de cáncer, si tenía determinados factores esa tía abuela como para tener cáncer, etc. Entonces, por ahí una ayuda online, digamos, para que uno tenga la alarma de ir con el ginecólogo y plantear la situación, ¿no? Y poder aclararlo. Bueno, con eso termino de mi parte. Me gustaría invitarlos a todos a la carrera que organiza una paciente oncológica, ¿sí? Que es Eugenia Benialgo, y esto va a ser este sábado, 26 de octubre, a las 8 de la mañana en el Jardín Botánico. Es gratuita, hay 2 circuitos. La intención de la carrera es empezar y terminarla, no hace falta ir corriendo un cual maratonista, podemos hacerla caminando. Hay links de inscripción, ¿sí? Si ustedes la contactan por teléfono o al Instagram, Eugenia les pasa el link de inscripción. Y por otro lado, invitarlos al Octubre Rosa, que perdón, ahí me olvidé de modificar la fecha, es 27 de octubre, tengo que cambiarlos por cuestiones técnicas, pero bueno, ahora les puedo compartir después el actualizado. Muchas gracias. Gracias, Marcela, muchas gracias por todo, por lo que nos contaste. Y bueno, le damos la palabra a Carola, que era quien iba a continuar. No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere o dejamos para después, Y no sé. por el final, sí, por ahí sí, a quienes están escuchando se van anotando las preguntas que quieren realizar y ahí damos un espacio a las preguntas al final. Bueno, gracias entonces Marisol, ¿se ve bien? Tal vez Sí, el que sí, no se quiere olvidar la pregunta podría ir anotando en el chat. Así van exacto, sí, quedando en sí. secuencia también. Ujú. Bien, genial, entonces voy a continuar con la exposición súper detallada de la doctora Cover. Eh, yo les voy a hablar de genética del cáncer de mama. Eh, de la misma manera que ella lo mencionó, la receta por la cual la célula, ¿sí? Tiene su actividad metabólica y celular y su comportamiento y su división, está dada por los genes que heredamos, la mitad de mamá y la mitad de papá. Cuando por la edad o por factores externos de manera progresiva se acumulan errores en esta receta, ¿sí? Las células pasan a multiplicarse de manera descontrolada. Y esas células hijas a su vez también y las células nietas a su vez también. Entonces, en la gran mayoría de las personas, sí, 8 de cada 10, el cáncer es un resultado de los errores en esa receta que se acumula con el paso de los años. De la misma manera que dijo la doctora Cover, tiene que ver con los hábitos de vida, con si tuvimos hijos o no, si tuvimos una lactancia prolongada y todas las variables que ella mencionó. Pero hay un segundo tipo de cáncer también genético que pasa en una proporción mucho menor de pacientes, ¿sí? En donde los genes malos que no protegen de la manera que deberían pasan de padres a hijos a nietos, dando un riesgo muy elevado de que el cáncer aparezca independientemente de tener o no hábitos de vida saludables. Entonces, en este gráfico ustedes pueden ver de este lado
que un bebé se genera por la fusión de dos gametas y tiene todas sus células sanas. Y en la exposición a factores ambientales y con su edad, estas células, en este caso vamos a hablar de cáncer de mama, acumulan estos errores en su receta que derivan en una neoplasia por edad. Pero esta mujer tiene todas sus gametas sanas. Por el contrario, ejemplificamos en la gameta masculina, pero cualquiera de las dos gametas que ya aporte un gen de predisposición hace que este feto tenga todas sus células este factor que heredó de uno de sus parentales. Entonces, independientemente de los factores ambientales y de la edad, aparece este tipo de tumores que se denominan cánceres hereditarios. Y cada gameta que esta mujer produzca tiene 50% de riesgo de portar el defecto que hace con que la mitad de sus hijos, o sea, cada niño que geste, tenga 50% de riesgo de portar la misma mutación que la mamá. Entonces, en clases hemos tocado estos temas. Tenemos lo que estamos viendo acá, es un árbol genealógico, todos los círculos son personas de sexo femenino y los cuadrados son de sexo masculino. Estas líneas horizontales son vínculos matrimoniales y las verticales los hijos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestro árbol genealógico y vemos, por ejemplo, una mujer con cáncer de hígado, otra con cáncer de mama, en este caso bilateral, a los 60 hizo en una mama y a los 72 en la otra, un abuelo o un tío con cáncer de próstata, páncreas, acá hay otro de páncreas y leucemia, nos asusta. Sí, es un árbol genealógico que con frecuencia hace con que nos estresemos respecto de que podríamos tener un riesgo aumentado. Esto es real, sí, el riesgo existe, pero es un cáncer que se clasifica entre los cánceres por edad. Todas las personas tienen más de 65 años, ¿sí? Y los cánceres, a pesar de que son muchos, no están vinculados a un único factor o un único gen causal. Entonces, cuando hablamos de cáncer hereditario, estas son las características que llevan a los oncólogos, a los médicos clínicos a sospechar que en la familia hay algo más grave que el cáncer por edad, hay una predisposición elevada. Entonces, las personas son jóvenes al momento en que aparece la neoplasia. Con el mismo tipo de cáncer, hay dos o más afectados en la familia, también jóvenes. Aparecen cáncer de tipo muy raro, poblacionalmente infrecuentes. Las lesiones en la persona son multifocales o bilaterales, por ejemplo, ambos riñones o ambas mamas, ¿sí? Varios tumores primarios en esta persona joven, no necesariamente con metástasis, antecedentes de otras personas con la misma neoplasia, y en el caso puntual del cáncer de mama es cuando aparecen varones, ¿sí? Por lo que la doctora les explicó recién, es el sexo que con frecuencia menor se ve afectado, por lo tanto tener un varón en el grupo familiar con cáncer de mama es considerado de riesgo. Y por supuesto la etnia. Hay ancestrales, como vamos a ver un poquito más adelante, que tienen un riesgo muy elevado de algunos tipos de cáncer. Este sería, al contrario del que mostramos recién, un heredograma o familiograma o árbol genealógico de sospecha de cáncer hereditario, porque tenemos una persona muy joven, 47, que tuvo cáncer de mama unilateral. Su hija, sí, obviamente esta persona sobrevivió porque si no estaría con un trazo. Tuvo bilateral con años de diferencia, una sobrina unilateral muy joven, la hermana bilateral en 2 años diferentes, ovario que se sabe que está vinculado al síndrome de cáncer de mama y ovario y otra persona con mama muy joven. Entonces, más que el hecho de que haya muchas personas en la familia, en genética, lo que nosotros buscamos es ese pequeño porcentaje de los casos en donde las familias arrastran estos genes de predisposición que en vez de proteger contra el cáncer, dan un riesgo aumentado de que aparezca, ¿sí? Entonces, cuando no es un cáncer de mama por edad, hablamos de un síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. Hay 2 genes principales, pero no son los únicos, que tienen como función justamente reparar, reconocer los errores en las recetas celulares y repararlos.
controlar cómo se expresan las células y cómo se dividen las células hijas. Entonces, estos dos genes, que son BRCA1 y BRCA2, afectan otros tejidos extramamarios, los ovarios, las trompas y derivados del epitelio celómico, por ejemplo, están relacionados con el cáncer de peritoneo. Entonces, mientras que 1 de cada 400 o 1 de cada 400 individuos posee una mutación en este tipo de genes, o sea, quiere decir que de 399 personas aparece la número 400, que es la única que porta el defecto. Cuando hablamos de grupos étnicos de riesgo, por ejemplo, los ancestrales judíos askenazí, el riesgo es de 1 en cada 40 personas, realmente es muy elevado. Esto hace con que, y la doctora Cover puede dar más detalles, los paneles de identificación de genes sean o para personas de ancestral, por ejemplo, caucasoide, y hay paneles específicos para personas que tienen esta ancestral de riesgo, que es judío askenazí. Además del diagnóstico y del tratamiento, que como bien ella dijo, es muy específico para cada paciente, y de la cirugía, está recomendado la profilaxis, o sea, la reducción del riesgo de un nuevo tumor, haciendo la mastectomía, que puede ser unión bilateral, y la oophorectomía, que es la extracción de parte del aparato reproductor femenino. La vigilancia en los dos sexos, después de haber tenido cáncer o cuando uno tiene un heredograma con alta predisposición, habla de educar y capacitar para hacer un acto de examen de mama correcto, hacer examen clínico anual o semestral desde los 35, la mamografía y la resonancia. En mujeres, a esta vigilancia de 3 puntos se agrega la ecografía transvaginal una vez al año y monitorear con una pequeña muestra de sangre una molécula que se llama CA125, que ayuda como factor de detección de un posible cáncer de ovario en curso que no da síntomas todavía. A los hombres se les suma el examen de próstata después de los 45 y así como está CA125 o K125 para mujeres, el PSA, que es el que detecta con precocidad o con anticipación o de manera temprana el posible cáncer de próstata. Entonces yo les traje este gráfico que es muy impresionante porque, como ustedes saben, esto es muy frecuente, sí, el cáncer de mama, pero fíjense, toda esta columna acá son la población general que puede sufrir cáncer por edad. 12% para mama, 2% un segundo tumor de mama después de 5 años, ovario, mama en el varón, próstata, ¿sí? Y va avanzando en distintos tipos de cáncer. Cuando vos ya tenés en la familia estas mutaciones en los genes que deberían hacer la vigilancia, de 12 puede pasar de 46 a 87% el riesgo de cáncer de mama. ¿Sí? Que una mujer tenga un segundo tumor teniendo la mutación también es muy elevado a los 70, y así sucesivamente vemos cómo portar estos genes que tienen las recetas mal escritas hace con que el riesgo sea mucho mayor. Por eso la importancia, a pesar de que el 80% de los casos de cáncer de mama son por edad, identificar estos grupos familiares de alto riesgo. Este gráfico indica lo mismo. Lo rojito es la población general y lo azul las personas que tienen mutaciones en estos genes. Entonces vemos como el riesgo, ¿sí?, de mama a edad avanzada, o de un segundo cáncer o de ovario, estas bandas azules son realmente muy elevadas, ¿no es cierto? El diagnóstico diferencial es re importante porque muchos otros tipos de cáncer de mama hereditario afectan otros órganos porque son causados por otros genes. Este gráfico a mí me gusta mucho porque parece que cada vez que hablamos de mama tiene que ser el BRCA1 y el BRCA2, y en realidad no, ¿sí? Hay un gen que se lo considera el guardián del genoma, que es el P53, que da otro síndrome y también tiene riesgo aumentado de cáncer de mama. El síndrome de Cowden o Pell-Jäger o gástrico difuso tienen, aparte de los órganos blancos, la mama como posible lugar de neoplasia. ¿Y por qué la importancia de identificar estas mujeres?
porque los lugares más comunes, ¿sí?, en donde el cáncer puede hacer metástasis están graficados acá. Tenemos el cáncer de mama primario y los lugares con su porcentaje, ¿sí? Nódulos linfáticos subclaviculares, los mamarios, pulmón, la otra mama, ¿sí? Y en color las líneas muestran en rojo la vía directa con la que la célula se desprende del tumor primario e invaden otros órganos. En azul, la propagación a través del sistema circulatorio y en verde clarito la vía linfática. Entonces, importante pensar que si yo me hago la doble mastectomía y la oforectomía profiláctica, tengo igual riesgo para otros tipos de cáncer de órganos que no logré extraer, ¿no es cierto? Y nosotros acá en Argentina o en Latinoamérica podemos hablar con comodidad respecto del autoexamen de mama o los riesgos de tener cáncer de mama, pero piensen que arriba del Ecuador, en los países europeos o americanos, no es tan sencillo hablar. Entonces me gustó traerle esta propaganda que es Conoce tus limones, y los médicos que se hicieron cargo de esta campaña lo que hicieron es, haciendo la analogía de la mama y el limón, explicar qué son los criterios de sospecha en estos grupos poblacionales donde no es tan accesible hablar de genitales o de mama, ¿sí? Entonces el engrosamiento, los hoyuelos, las cortezas en el pezón, los lugares rojizos o calientes, etcétera, son todos factores de riesgo y buscaron esta manera, si queremos, simpática o accesible de poder explicarlo sin mostrar literalmente una mama. Bueno, a mí me gusta hablar de Angelina Jolie porque siempre tenemos esta idea de que el mundo del espectáculo es un lugar frívolo, ¿sí? Pero también son personas que pueden ayudar a enseñar y a cambiar paradigmas, ¿no es cierto? Sobre todo en países, como acabo de decir, europeos y americanos. El efecto Angelina es la consecuencia cuando ella, ante la muerte de su madre por cáncer de mama, decide realizarse un estudio genético y descubre que ella tiene la mutación en el gen BRCA1. Cuando ella abiertamente cuenta sobre por qué hizo este estudio y que hizo la doble mastectomía y la oforectomía profiláctica, antes de que ella lo hiciera, que es una institución de cáncer muy famosa americana, tenía solamente 400, o sea, menos de 500 personas que se habían solicitado asesoramiento genético y estudio genético. Después de que ella abiertamente habla de esto y cuenta su historia y cómo lo encara con muchísimo coraje, tuvieron casi 1000 consultas y 110% de nuevos diagnósticos, o sea, 29 personas con el diagnóstico del gen de predisposición y después, 6 meses después de esta confesión, si podíamos decirlo así, de su decisión personal, 61 personas fueron diagnosticadas como portadoras, ¿sí? Prevención en la máxima expresión. Entonces voy cerrando, ¿sí? Diciéndole que todas somos diferentes y todas tenemos habilidades diferentes respecto al manejo de esta información o de los criterios de prevención o de la capacidad de tener un tiempo para nosotras mismas y hacer ejercicio, comida saludable y otros hábitos. Me gustaría cerrar diciendo que el mes rosa es una gran oportunidad para difundir y concientizar de cómo podemos prevenir y lo importante que es el diagnóstico temprano. La UCAMI reconoce la necesidad de que octubre sea dedicado a mantener la memoria de las personas que lucharon o están luchando o perdieron la batalla contra el cáncer. Educar, sí, es un gran paso para prevenir y también fortalecer a la comunidad en su conjunto como entorno de apoyo a las personas o los familiares de las personas que están pasando por este difícil proceso. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias, Carola. Muy, muy lindo el mensaje de lo último. Gracias. Y bueno, vamos a dar la palabra a Natalia para dar un cierre a esta charla, para después sí pasar al espacio de preguntas. Muy bien, gracias, Caro. Realmente muy linda tu exposición, las dos.
estoy aprendiendo mucho y me encanta eso. Avísenme si se puede ver. Sí, Nati, se ve. Solo si le pones en modo presentación. Sí, estoy en eso. A ver si me deja. Acá. Nati, tenés que ir Ahí al estoy. iconito de abajo. Ahí está. Ahí estoy. Ay, Bien. Muy bien. Voy a hacer esto acá. Entonces, ¿me están escuchando bien? Buenas noches a todas. Gracias a los que están quedando. Sí, hasta el final. Em, la idea era hablar un poquito de cada cosa nosotras, sí, y entonces yo quería traer un poquito esto que siempre por ahí pasa, quien ya tuvo en la familia alguien que enfrentó esta enfermedad o está pasando por este momento. Cuando llega el momento de decir, bueno, tuve o tengo cáncer de mama, muchas veces después que pasa el susto, sí, la pregunta es cómo sigo, qué puedo hacer, puedo ejercitarme de nuevo y normalmente se pregunta qué ejercicios podemos hacer, sí, en los profesionales del área. Entonces, yo quería traer hoy un poquito evidencia científica, sí, Marcela ya habló un poquito de esto y como para que si alguien está en la duda si hacer o no hacer, o a veces no le cree al médico, o a veces dice, bueno, pero estoy muy cansada, traer la evidencia científica de un montón de estudios que nos traen lo último, ¿sí? En relación a los efectos del ejercicio físico en pacientes oncológicos y más precisamente en cáncer de mama. Cuando hablamos de ejercicio y cáncer, ¿sí? Hace unos años, la Sociedad Oncológica de Australia, ¿sí? Estableció unas reglas o así unas reglamentaciones, por así decirlo. Ellos se posicionaron y definieron de que todo paciente en tratamiento oncológico y posterior al tratamiento debía estar realizando alguna actividad física controlada. Esto fue en 2019, ¿sí? Y ellos afirmaban esto diciendo que la evidencia científica era contundente en relación a que el ejercicio físico hacía más competente las células inmunes. Es decir, que esas células que son de defensa, que van a luchar en este proceso contra estas células que tienen una falla, sí, que nos explicaban bien Marcela y Carola, al hacer ejercicio físico van a ayudar a eliminar de forma más eficiente esas células tumorales. Y enseguida yo explico un poquito mejor cómo el ejercicio ayuda en eso. Y para ello deberíamos de alguna manera realizar lo que se denomina ejercicio físico oncológico. Este ejercicio físico sería un ejercicio físico pautado y controlado por un profesional, ¿sí?, de la actividad física, realizado para reducir o prevenir efectos secundarios del tratamiento oncológico. Siempre va a ser dado de forma individualizada y que por sus efectos globales en el organismo van a tener una mejora en la salud, en la calidad de vida y a medio y largo plazo en la supervivencia de los pacientes, como Marcela nos contaba. Cuando hablamos de los efectos secundarios del tratamiento de cáncer, ¿sí?, contra el cáncer, hay un montón de efectos secundarios, ¿sí? Y los que normalmente los pacientes suelen tener, ¿sí?, una vez que terminan este tratamiento oncológico, es, por ejemplo, aumento o pérdida de peso, ¿sí? Generalmente las pacientes con cáncer de mama pueden llegar a presentar el linfedema y después van a tener mucho dolor, ¿sí? Y a veces están muy debilitadas a nivel físico, a nivel muscular, ¿sí? Cardiovascular, pulmonar y también esta fatiga que es la fatiga relativa al cáncer que vamos a hablar enseguida un poquito más específico. Para disminuir los efectos secundarios del tratamiento contra el cáncer, hace algunos años
los investigadores del área empezaron a realizar más investigaciones de ejercicio físico y cáncer. En esa evolución temporal de la investigación del ejercicio oncológico, partimos hace algunos años atrás de ese concepto que decía: el paciente está enfermo, hay que hacer reposo, ¿sí? A partir de las décadas del 80 y del 90, surgen los primeros estudios que relacionan los efectos del ejercicio físico y relacionan esto con la reducción de las comorbilidades relacionados con los tratamientos, ¿sí? Y la inactividad física en pacientes. Entonces, nos empieza a llamar la atención de que aquellos pacientes que se movían tenían menos comorbilidades en relación a ese tratamiento. Después, desde el año 2000 en adelante, empiezan a surgir estudios específicos, investigaciones, ya relacionando el ejercicio físico en pacientes sobrevivientes a cáncer de mama. En los años siguientes, estos estudios específicos, ¿sí?, empiezan a analizar cómo se comportan los biomarcadores, ¿sí?, que afectan la evolución tumoral en estos diferentes tipos de cáncer. Y después se estudia el microambiente tumoral ya en modelos de laboratorios con animales y también en pacientes sobrevivientes a cáncer de mama. Perdón. En estos primeros años, en la primera década del año 2000, se empiezan a dar las primeras guías sobre ejercicio físico en pacientes con cáncer, tanto que para finalizar de 2010 en adelante, sí, partimos, sí, fíjense la evolución de años, desde el reposo, sí, que se decía antes del año 2000, y ahora se sabe que la inactividad física está contraindicada en pacientes con cáncer. Es decir, que todo paciente debería estar realizando ejercicio físico antes, durante y posterior a su tratamiento. Este estudio fue una bisagra, ¿sí?, del año 2018, porque hace una evaluación y una evolución de cómo esos mecanismos moleculares vinculan el ejercicio con la prevención y tratamiento del cáncer. Este grupo de investigadores nos demuestra, ¿sí?, como esos factores ambientales que Marcela decía, ¿sí?, y Carola también, que en personas con hábitos de vida sedentarios, ¿sí?, de alguna manera tienen una predisposición mayor para el aumento o la diseminación de ese crecimiento tumoral. Pero acá en esta parte del medio, ¿sí?, cuando hablamos de actividad física en el ejercicio agudo, ¿sí?, demuestran cómo esas sesiones, yo empiezo a hacer actividad física de forma regular, ¿sí?, y el ejercicio físico va a producir una regulación física, ¿sí?, que nos va a hacer modificaciones internas, tanto a nivel sanguíneo, a nivel del lecho vascular, aumenta la temperatura, actividad simpática, todo esto. Provoca el ejercicio a nivel agudo, ¿sí?, la respuesta inmediata después de hacer ejercicio, respuestas endocrinas, ¿sí? También esto nos predispone o de alguna manera a una perfusión tumoral, ¿sí? Entonces esto va a dar un suministro aumentado de oxígeno, estrés metabólico intratumoral, y todo esto son cambios agudos, ¿sí?, que pueden provocar vías de señalización a esas nuestras células inmunitarias cuando ya tengo algún proceso tumoral iniciando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy se me ocurrió, bueno, llega el verano, quiero empezar a correr, y si yo hoy salgo a correr un ratito, ya eso va a estar sucediendo. Si yo tenía un proceso tumoral y no sabía, esas células van a estar señalizando a las células inmunes dentro o cerquita dentro de ese tumor. Cuando yo empiezo a ejercitarme de forma regular, a medio y largo plazo, esto va a producir adaptaciones crónicas al entrenamiento, ¿sí?, que van a comprender alteraciones sistémicas de esa función inmune mejorada, van a permitir una inflamación sistémica reducida y una salud metabólica mejorada, ¿sí? Entonces, todo esto nos va a dar un perfil inmunogénico
e infiltración de esas células inmunes dentro del tumor. De esta manera el ejercicio está contribuyendo, sí, en que el tratamiento, si es que en algún momento yo ya estoy haciendo este tratamiento oncológico, esa célula, ese medicamento que los oncólogos nos administran, ¿sí? En el tratamiento, entren a estas células tumorales. Entonces, el ejercicio es fundamental en todas las etapas. Como bien decían, antes de la detección, ¿sí? Antes del diagnóstico, tenemos que realizar actividad física como una forma preventiva. Durante el tratamiento, sí, nos va a permitir el aumento y la tolerancia a las drogas, sí, va a permitir que ese tratamiento sea más eficaz y que de alguna manera se disminuyan los efectos adversos del tratamiento oncológico, ¿sí? Y a largo plazo, cuando ya soy sobreviviente o paciente oncológico que ya superó ese tratamiento, ¿sí? Nos va a permitir la disminución de la recurrencia de cualquier tipo de cáncer, nos va a disminuir los efectos adversos, ¿sí? Y también va a disminuir esta fatiga relativa al cáncer, entre otras cuestiones, ¿sí? Cuando hablamos de evidencia científica específica, hay varios artículos, ¿sí? Que nos traen los efectos del ejercicio físico específico en el cáncer de mama. Y entre todas las investigaciones, ¿sí? Yo quise traer un poquito de estas que son las que estudian, por ejemplo, efectos de diferentes intervenciones, de ejercicios sobre la calidad de vida, ¿sí? En pacientes con cáncer de mama. Y este estudio de 2019 comparaba efectos de ejercicios acuáticos, ¿sí? Con el pilates y el yoga, y los autores demostraban que los ejercicios acuáticos, por ejemplo, eran más efectivos o eficaces para el bienestar emocional y disminuir los efectos negativos asociados a este tratamiento de cáncer. Pero el yoga, por ejemplo, es más efectivo para mejorar el bienestar social y familiar. De alguna manera, el yoga tenía efectos psicológicos que eran mejores para estas pacientes. Cuando nosotros en las investigaciones hacemos un ranking de las investigaciones que tienen más evidencia, ¿sí? Las revisiones sistemáticas, ¿sí? Son los artículos científicos que juntan un montón de información de otras investigaciones científicas y nos traen como un resumen de lo que hay. Y este artículo habla de los diferentes tipos de entrenamiento de resistencia en mujeres supervivientes al cáncer de mama, ¿sí? Y comparaba diferentes tipos de ejercicio de fuerza, ¿sí? Entonces nos querían decir, sí, que los resultados de este entrenamiento evaluaban los efectos del ejercicio de fuerza, que serían musculación en el gimnasio, sobre, por ejemplo, la calidad de vida, el linfedema, la fatiga y la composición corporal. Y el primer mensaje importante es que realizar ejercicios de fuerza, por ejemplo, musculación en un gimnasio, que es algo que capaz es más factible para muchas personas, dependiendo del gimnasio, ¿sí? Es una actividad segura para personas sobrevivientes al cáncer de mama. Y que el ejercicio de fuerza, ¿sí? Ayuda a mejorar la calidad de vida y nos ayuda a esta base de información que tenemos, que es una terapia adyuvante en la rehabilitación de pacientes con cáncer de mama. Entonces ya sabemos que el ejercicio es fundamental como prevención y que se puede hacer antes, durante y posterior. Acá nos dice que es fundamental también realizar ejercicios de fuerza. Otro artículo del año 2021 evaluaba los efectos del ejercicio sobre la calidad de vida, ¿sí? Y los niveles de depresión en pacientes sobrevivientes al cáncer de mama. Y este artículo nos demostraba que ejercicios aeróbicos y de resistencia, y hablamos de resistencia de fuerza, mejoran la calidad de vida y disminuyen los niveles de depresión. Entonces, vamos un pasito más. Tengo que hacer ejercicio aeróbico, puede ser una caminata o trote. Siempre vamos a ver qué nos recomienda el médico oncólogo y vamos a ser acompañados por un profesional, sí, que entienda un poquito
o estudie sobre estas evidencias científicas. Y esto nos ayuda a seguir mejorando y disminuyendo los efectos adversos. Otro estudio nos hablaba del impacto de las intervenciones de ejercicio en la aptitud física en pacientes sobrevivientes al cáncer de mama. Es otra revisión sistemática y principalmente nos dice que variables cardiorrespiratorias, ¿sí?, como la fuerza, la fatiga relativa al cáncer y la calidad de vida mejoraron otra vez. Entrenamiento de resistencia y intervenciones combinadas, que puede decir hago un poquito de aeróbico como caminata y también fuerza en el gimnasio. Y el último que traemos acá, ¿sí?, nos dice que ayuda a prevenir el linfedema, ¿sí? Y se debe, por ejemplo, si pasé por un proceso de la mastectomía, ¿sí?, vamos a tratar de ayudar a que las personas, ¿sí?, recuperen ejercicios de movilidad de hombro y codos, ¿sí? Y que vamos a elegir siempre primero ejercicio aeróbico para mejorar la resistencia cardiorrespiratoria, ¿sí? Y después vamos a ver, dependiendo de lo que le gusta a la paciente, ¿sí?, qué otros tipos de ejercicios vamos a hacer como rehabilitación y ayudante al tratamiento oncológico. De todo esto sabemos que el ejercicio tiene beneficios, ¿sí?, que fortalece el sistema inmunitario, mejora la calidad de vida, aumenta la supervivencia, mejora la capacidad cardiopulmonar, ayuda a recuperar el peso saludable y disminuye la fatiga relativa al cáncer, disminuye la depresión, entre otros. Esa fatiga relativa al cáncer es muy importante, sí, que se la trate al inicio, porque entra en una espiral negativo si la persona se siente con esta fatiga, se siente cansada y piensa que haciendo reposo va a mejorar. La evidencia es contundente que la fatiga relativa al cáncer no disminuye con reposo, sí, solo remite con actividad física. Entonces es fundamental que los días que la persona se siente un poquito mejor, trate de hacer alguna actividad física. ¿Y cuáles, por ejemplo? Las recomendaciones son que el ejercicio siempre sea adaptado a las posibilidades de cada etapa, ¿sí? Luego al inicio la persona puede iniciar haciendo 10, 15, 20 minutos de actividad física, ya está re bien. Para su sistema en recuperación ya es un montón y ya es algo bueno. El ejercicio inicialmente va a ser de baja a moderada intensidad, ¿sí?, cuidando la condición individual de cada paciente y las recomendaciones del médico oncólogo. Pueden realizar actividades como yoga, pilates, caminata nórdica, remo, trote, natación y o musculación u otra actividad que la persona ya venía realizando antes de su diagnóstico. Y como característica destacamos que debe ser desarrollado y supervisado por un profesional, ¿sí?, capacitado para esto, que debe ser individualizado o en grupos reducidos. La actividad física en grupo tiene ese beneficio adicional de la parte psicológica y social que nos hace que decir, bueno, vos pudiste superar, yo también, somos un grupo y te da ese beneficio adicional, ¿sí?, de estar entrenando solo o con un personalizado en la casa. Debe ser adaptado a la condición inicial de cada paciente y siempre basado en evidencia científica, ¿sí? En el mundo hay diferentes grupos, ¿sí?, que ya están mucho más adelantados, ¿sí?, que nosotros en esto de actividad física para pacientes oncológicos, ¿sí? Hay grupos de España que hace mucho tienen estos botes dragones y ellos han desarrollado esta rehabilitación en grupo a partir del remo, ¿sí? El grupo de Vigo que hace marcha nórdica en la Universidad de Vigo en España, ¿sí?, y el proyecto Curie que hace marcha nórdica en pacientes supervivientes al cáncer de mama, ¿sí? Hay otra investigadora que es muy destacada que trata de hablar justamente de todo este efecto del ejercicio físico, que es Cristina González Castro, también de España, y ellos investigan mucho y ella hizo algunas especialidades en oncología justamente para conocer más y poder atender mejor a las personas, ¿sí? En Argentina tenemos como algunos de los precursores el Club Náutico de Berisso en el Río de la Plata, que también ya tienen su bote dragón y cada vez más son las
las remeras rosas, ¿sí? Mujeres sobrevivientes al cáncer que en diferentes puntos del país están remando y hacen esta actividad en grupo, ¿sí? Y nosotros en la UCAMI tenemos actualmente esta investigación que evalúa la caminata nórdica como una intervención para pacientes con cáncer de mama y cáncer de próstata, que en 12 semanas, ¿sí?, de ejercicio físico de caminata nórdica, vamos a evaluar los efectos del ejercicio físico en diferentes variables, ¿sí? Y hasta ahora, que siempre es más fácil, vienen más las mujeres con cáncer de mama, ¿sí?, que ya pasaron este tratamiento y están en este momento, ¿sí?, realizando la etapa de el entrenamiento inicial. Ya pasaron las evaluaciones preentrenamiento y estamos actualmente empezando esas 12 semanas de ejercicio físico como rehabilitación, sí, para estas pacientes con cáncer de mama, y ojalá se incorporen los muchachos que ya pasaron el cáncer de próstata. Como beneficio o mensaje principal, quiero que todos se acuerden de que el ejercicio es medicina, ¿sí? Tenemos que dar ejemplo y tenemos que tratar de todos nosotros incorporar como hábito de vida saludable algún tiempito dentro de la semana, a pesar que todos tenemos una agenda muy agitada de actividad física, justamente como prevención o como tratamiento coadyuvante si estamos pasando por un proceso oncológico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia, Carola, Marcela, gracias por su tiempo, por aceptar participar de esta charla tan importante, de esta actividad, bueno, para la prevención y la promoción de la salud, ¿no? Y también, por supuesto, muchas gracias a quienes se conectaron y también quienes quedaron hasta el final. Así que este es el momento, si quisieran hacer alguna pregunta o también algún comentario, alguna reflexión. Bueno, les escuchamos a quienes puedan comentar o preguntar algo. Hola, ¿me escuchan? Sí, se Sí, escucha. muy bien. Bueno, primero muchísimas gracias por levantar la bandera y seguir la lucha, que no es poca. Nosotros tuvimos la experiencia del cáncer de mama en mi suegra durante 14 años y de hecho muchas de las acciones que llevamos adelante tienen que ver con la experiencia de lo atravesado como familia. Y creo que seguimos estando en la misma situación, en un contexto muy difícil, donde la adhesión a los tratamientos, a la búsqueda de diagnóstico precoz, de vuelta se encuentra con barreras de accesibilidad, que son las que tenemos que continuar trabajando para que se caigan, ¿no? Y en esto los coseguros, los copagos para las ecografías mamarias, para las mamografías, para los papás Nicolau, que tiene que ver con los contextos de crisis que nos atraviesa a todos como profesionales de la salud y como sistema social, va a ser mella, sin lugar a dudas, en lo que significa el futuro, nuestro futuro, porque ninguna está exenta en cuanto a el tratamiento. Por eso creo que la necesidad permanente de incentivarnos unas a otras, de incentivar a los hijos e hijas, a las familias, al diagnóstico precoz, al examen mamario, al autoexamen, a la consulta precoz en los sistemas a los que se puedan acceder, es sumamente necesario, pero tenemos que alertar a los estados, a los gobiernos, a que tomen las decisiones correctas y que no volvamos hacia atrás en cuanto a lo logrado en esto del 100% de cobertura de las leyes, tanto provinciales como nacionales, para la detección precoz, el diagnóstico en todas sus magnitudes, con todos los sistemas, los estudios necesarios, y el tratamiento adecuado, incluido la prótesis mamaria post-mastectomía, que así dicen las leyes, ¿no? Y que no es cierto que se esté cumpliendo. Entonces digo, con la verdad no ofendo ni temo, y que el desafío de incentivarnos en esto, de motivarnos por
por ayudarnos a vivir un poco mejor y con calidad de vida, también nos obliga y nos compromete a decir las verdades de lo que nos atraviesa para lograr las modificaciones de las instituciones en cuanto a sus decisiones políticas, sanitarias, que nos involucran exactamente a todos y a todas, porque cuando la cobertura cae en el sistema público, más rápidamente cae en el sistema privado. Y lo hacen de forma contundente y ya lo hemos vivido y atravesado. El programa Mujer Sana es de mi autoría. Lo hice cuando era diputada de la provincia, y vuelvo a decir, en el año 2005, y tiene que ver con esto de ser parte de la historia de Juana Esther Garrido de Besus, alias Titina, a la que hoy, conjunto a ustedes, rindo mi más sincero agradecimiento y gratitud por haberme enseñado el camino de lo que significa luchar por la vida y por todas en general, porque lo que podemos hacer simplemente por nosotras, primero, como la caridad bien entendida, después realmente irradia hacia toda la comunidad. Así que agradecerles, me encantó, Carola, lo de el repaso genético, que lo tenía medio olvidado, realmente muy bueno en eso de las asociaciones, como para tenerlo en cuenta. Sobre todo nosotros, por ejemplo, que a nuestras hijas y sobrinas las martirizamos con el autoexamen, y que no se olviden y que los mes y los controles. Está bueno eso de saber lo que hoy dice la ciencia. Así que muchísimas gracias a todos por hacerlo posible. Felicitaciones a las colegas. Y bueno, a seguir sin bajar los brazos para todas y todos. Un abrazo grandote. Perdón por haberme conectado tarde y porque se me acabó la batería y hasta que me conecté, pero como está grabado seguro que lo vamos a poder ver. Pero no quería dejar de participar porque es súper importante lo que han hecho, y no solo hoy, sino lo que vienen haciendo en toda su vida, para este presente. Muchas gracias, Sandra. Marcela, ¿estabas levantando la mano? Sí, muchas gracias por el aporte, doctora. La verdad es que estando en una institución pública, ¿no? En el Hospital Madariaga, Instituto Misionero del Cáncer, y el 50% de las pacientes que llega con un diagnóstico de cáncer son pacientes que no tienen cobertura social. Yo creo que, como decía usted, el enfoque no tiene que perderse, ¿no? En la prevención, en lo que podemos prevenir, pero fundamentalmente en la educación, porque si perdemos la educación, digamos, es la base de todo. Si no hay educación eh, como corresponde, todo lo demás se derrumba, ¿sí? Entonces, se hace mucho hincapié y por ahí también tratar de llegar a zonas difíciles de llegar en el interior, en el acceso, digamos, con la información es fundamental. Por ahí fortalecer eso también, la verdad que sería excelente de nuestra parte. Toda la predisposición, como siempre, ¿no? Pero bueno, son puntos que a medida que vamos recorriendo también este camino de difundir, nos vamos dando cuenta de cuáles son los puntos que más podemos trabajar. Muchas gracias, Marcela. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Yo tenía primero agradecer a las colegas, a la doctora Sandra también por sus palabras. Mi lucha también es porque me tocó en la familia. Y en realidad yo tenía una pregunta, no sé si más para Marcela o Carola, si tenés evidencia, porque Carola lee mucho, 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 mucho también todo el tiempo. Y sé que hay alumnos y escucho siempre que los chicos hablan ahora, hablábamos del tabaco, sabemos que es lo peor, y los chicos, los adolescentes, los estudiantes están mucho con el vapor. Quiero saber si ustedes saben, yo algo sé, pero si ustedes tienen alguna palabrita para decir sobre los efectos del vapor, si es mucho peor o no tanto como el cigarrillo, que lo que los jóvenes creen que el vapor es menos agresivo que fumar, por ejemplo. Si ustedes tienen alguna recomendación de eso. Marce, ¿querés aclararlo vos?
Y se está generando cada vez más evidencia de que los vapers que utilizan nicotina en realidad es como fumar, o sea, no habría mucha diferencia ahí. No sabemos todavía si mejor o peor que el tabaquismo y tampoco hay mucha evidencia clara respecto a los que no contengan nicotina, ¿no? Por lo menos eso de mi parte es lo que puedo aclarar. Yo no he leído al respecto, pero escuché médicos hablando específicamente dirigido a adolescentes que es igual o peor que fumar los cigarrillos comunes, porque esto, como dijiste vos, Nati, por el hecho de que aumentan el consumo porque piensan que no son nocivos, termina siendo igual que fumar. Sé que es pésimo, ¿sí? No sé si vos querías algo más científico, no tengo. No, pero está bien porque están los estudiantes y a veces en el ideario se pasa esa cosa del ideario social de decir, no estoy fumando, uso vapor. Y bueno, quería cumplir con esa prevención de decir, bueno, el vapor también no es bueno, pero bien, gracias. Y a Carola, solo para esclarecer, vos hiciste toda la ancestralidad y eso, ¿es lo mismo que la abuela paterna haya tenido cáncer de mama o que la abuela materna, solo para esclarecer? ¿Cuál me da más riesgo, si mi abuela paterna tuvo cáncer o si mi abuela materna? Para el caso específico de cáncer de mama, cuando el sexo menos frecuente está afectado, se considera más grave. O sea, cualquier varón en la familia es una bandera roja de ese árbol genealógico. Pero genéticamente hablando, el riesgo de que pase a los hijos o a los nietos es 50%, es lo mismo. Pero es una pauta de alarma porque se considera que el sexo menos frecuente esté afectado. Hay una carga genética mucho mayor que si es una persona de sexo femenino para cáncer de mama, ¿no? Gracias, Caro. De nada. Creo que estamos, Marisol. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta para cumplir con los horarios. Por ahí yo me quedé pensando, por ahí más a manera de cierre, esto que bien decía Sandra, obviamente agradecerles por brindarse, por contribuir a la causa, vamos a decir, pero también, o sea, cómo llegan a dar esta charla hoy acá, porque cada una tiene su trayectoria, tiene su formación, se interesó en esta temática en particular, entonces agradecerles por eso, por los años de formación, por enfocarse en una temática que, bueno, todo el tiempo están cambiando los estudios, gracias al trabajo como lo realizan ustedes, a lo que es la investigación en salud, que cada vez está descubriendo más cosas, cada vez, digamos, tenemos por lo menos en este caso, en el de cáncer de mama, tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz, temprano. Entonces, agradecer eso, agradecer, digamos, que ustedes que están hablando hoy acá se hayan inclinado y se hayan formado y hayan eh, justamente aportado lo que es la investigación en salud, porque es lo que nos hace o lo que nos brinda. Bueno, entonces si no hay más preguntas y comentarios, nuevamente otra vez muchas gracias a las disertantes, a la audiencia que se conectó y estén atentos porque seguramente en el mes de noviembre también estaremos con otras charlas, así que estén atentos a la difusión y bueno, muchísimas gracias, que terminen bien el día y nos estamos viendo. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.